Buenas noches. Hoy vamos a hablar del cerebro, nada más y nada menos. ¿Y qué es el cerebro? Aquí tenemos una maqueta, valga la palabra, de su anatomía, o mejor dicho, de la anatomía de casi todo el cuerpo. Muchas veces se ha comparado este prodigioso y misterioso órgano, común a todos los animales y extraordinariamente desarrollado en el ser humano, a una especie de sofisticado terminal de ordenadores de la enésima generación. Imaginemos que, como todos los ordenadores, tiene una entrada, un input, y una salida, un output, de datos, de energía, de reacciones y de información. En el sector de entrada hay grupos de receptores, neuronas modificadas y especializadas en transformar en señales eléctricas la información que llega a ellas procedente del mundo exterior. Algunos receptores responden a la luz, otros a las sustancias químicas, es el caso del gusto y del olfato, y otros a las deformaciones mecánicas, el tacto y el oído, por ejemplo. Los receptores entran en contacto con un primer conjunto de neuronas que a su vez sintonizan con otros, y así sucesivamente, en cada paso, a lo largo del camino, los axones se ramifican para establecer contacto con unas cuantas neuronas de las que siguen en la secuencia. Más pronto o más tarde, después de varios pasos, los axones nerviosos terminan en células glandulares o musculares, que son las salidas del sistema nervioso. En resumen, hay una entrada, que es la única vía de acceso para que el hombre conozca el mundo exterior, hay una salida, que es la sola vía de que dispone el hombre para responder al mundo exterior e influir sobre él, y entre la entrada y la salida está lo demás, que debe incluir percepción, emociones, memoria, pensamiento y todo lo que hace que el hombre sea humano. Hasta aquí, pedestre y áridamente descrito por quien, como yo, poco sabe de estas cosas, el esquema mecánico del funcionamiento del cerebro. Vamos ahora a meternos o a intentar meternos en sus honduras y también, sobre todo, en su mística y en su misterio, acompañados y guiados por 6 contertulios que sí saben y mucho de estas cosas. Enseguida los presentaré, pero antes querría leerles un poemilla breve e irónico de un autor americano, desconocido por otra parte, que sirve de colofón a este libro sobre el cerebro y la mente. Dice así. Se titula Yo, y el texto reza: creo que jamás encontraré una calculadora hecha como yo. Un yo aficionado al martini seco y a un poco de whisky con hielo. Un yo que mira a las chicas y demás, pero sobre todo a las chicas y mucho. Un yo que se abriga con un gabán y se divierte con un chiste procaz. Un yo que lleva el compás con el pie y sonríe siempre que el jazz suena. Hacen computadoras a precio fijo, pero solo las mamaitas fabrican un yo. Y recuerden ustedes, por favor, que dígase lo que se diga a lo largo de esta tertulia, es el corazón y no la cabeza el instrumento que debe dirigir nuestra conducta, o diciéndolo de otra forma, que el corazón sea el rey y la cabeza el primer ministro. Y ahora los contertulios. El primero, harto contertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo, a Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos, que con el italiano Lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando este a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí,
aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos, el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio, y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación originaria, el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad, en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y, sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? En la medida en que las intervenciones previas de los contertulios son tan excelentes, yo no querría con la mía interrumpir la fluidez de este diálogo. Ha pedido la palabra Escota, el rastreador, y luego José Álvaro Calle. Pues mira, sin duda a veces la gran densidad de información hace que en su expresión parezca simplismo. La idea de que el cerebro se puede explicar por una llegada de datos que se procesan y salen luego, a mí me parece conectada con una base científica que a su vez no estoy tan seguro de que dure, pero sí que ha sido importante en todo este tiempo, la idea de la caja negra. Investigamos un asunto suponiendo que es una caja negra y entonces según se entra y según se sale, así hemos entendido, por ejemplo, lo del reflejo condicionado. Así hemos llegado a entender cosas mucho más importantes como el principio de cómo se reproducen los guisantes en Mendel, pero el cerebro no admite que se le trate como una caja negra, sino que pide que lleguemos, lo abramos y lo investiguemos. Cosa de extraordinaria complejidad. Cuando tú dices medita y piensa en tu cerebro. ¿Pero qué es tu cerebro? Tu cerebro no es más que la representación exterior del principio de la acción, que para empezar tiene bastante poco de tú y yo. O si no, no entendemos, porque el lenguaje, precisamente, por ejemplo, la palabra mesa, no es tu palabra ni mi palabra, es mesa. Es decir, la objetividad del pensamiento es al mismo tiempo su fluidez infinita, el hecho de que es irretenible y sobre todo el hecho de que no es edificante. El hecho de que no se puede plantear como un consejo a alguien. A mí no me ha gustado de lo que tú has dicho, quiero, perdóname que te diga con todo respeto, que llames a ti mismo, es decir, a un otro, la gente. Y mucho menos que esto se circunscriba a piensa o no piensa. En realidad,
creo que si lo pensamos con una cierta objetividad, aquí estamos esta noche con estas luces, no veo ninguna razón para imaginar que meditamos más que los demás. Ni la más mínima. Bueno, es una cosa maravillosa del cerebro, es que nos permite estar en discordancia. Claro. Y lo que yo digo es que hoy día hay unos principios neurobiológicos, que el cerebro es muy complejo, pues claro que sí, pero en esa complejidad hay cosas muy concretas, por ejemplo, la educación, y si tú no sabes neurobiología, tú vas a educar mal a tus niños y a tus alumnos. Claudio Basilio Baltasar. A lo mejor no los han tenido. A lo mejor porque nos la cuenten. Antonio, estabas Estratado, antes. ¿tú querías decir algo? Sí, pero es un señor. No, Pero era en un momento previo. Era en un momento Recógelo previo. otra vez y tráelo otra Sí. vez adelante. Creo que André habló de que al alcanzar la verdad de sí mismo, uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro. Creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad. En el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador, omnipotente, hegemónico, uno está ya en el lugar del otro. El viaje iniciático para mí es básicamente el viaje de la pequeña muerte, de anticipar aquello que da gravedad, seriedad a nuestros actos, porque imagínate que viviésemos una infinidad de tiempo, pues podríamos hacer toda suerte de tonterías y no existiría la palabra tontería. La palabra tontería proviene probablemente del movimiento entrópico de lo real, que hace que, bueno, que seamos limitados en general. Pensé, lo más oportuno que podemos hacer aquí es que cada cual cuente algo parecido a una iniciación propia. Exactamente. Fernando ha contado con un cierto lujo de detalles circunstanciales una experiencia. Yo he tenido varias experiencias, no sé, desde que me dijiste que este era el tema, me debato angustiosamente en cuanto a cuál sería la oportuna, en cuanto a cuál sería la menos privada. Pienso que es la de este anillo. Este anillo lo llevaba mi madre, es lo único que recuerdo de mi madre. Cuando ella murió, yo estaba en Ibiza, en un bar, y apareció un pequeño indio hindú, y dijo, no por dinero, para mi promoción, señor, ¿qué le grabo? Y yo le dije, délivré, que en francés significa liberado, abierto a lo que acontezca. Y él dijo, I don't speak French, sir, no hablo francés, señor. Y yo dije, bueno, pues ponga released. Y puso ahí con un burlito released y con un cierto matiz entre cursi y hortera añadió un pequeño corazón con una flecha que lo atravesaba. Pasaron los tiempos y estábamos en una casa ibicenca, en una habitación ibicenca encalada, alicatada, como son las habitaciones ibicencas. Y de repente vimos el mar por la ventana como un trocito de azul y luego lo de arriba era el cielo. Bajamos buscándolo. Al llegar a la playa, no se sabe cómo la arena se convirtió en una alfombra persa móvil y llena de objetos. Yo me di cuenta que irrumpía lo extraordinario en nuestras vidas. Entonces ella se arrodilló delante de mí y me dijo, ¿qué llevas en la mano? Y yo me quité esto. Pero entonces la miré otra vez y aunque en Ibiza en aquella época no iba la gente vestida en la playa, la vi cubierta con un velo negro. Miré hacia la izquierda donde ella indicaba y vi un gran tronco de árbol cubierto de sal, reblanquecido, que me pareció la cruz. Saqué rápidamente mis conclusiones entre aquella mujer con el velo negro y la cruz que yacía en la orilla y salí corriendo. Salí corriendo, atravesé el final de la cala y poco antes de atravesar el final de la cala encontré un pescador manco con un anzuelo.
Me asusté sobremanera, ya iba asustado sobremanera, corrí todavía más, llegué a la otra playa más amplia que había y entonces cambiaron todos los ánimos. La arena volvió a ser arena, lisa y llana. Oí las voces de la persona que estaba conmigo chillando: Antonio, Antonio, ¿qué pasa? Entré en mi coche, dejé que la otra persona entrase en mi coche. Parece que ascendimos sin necesidad del motor de explosión hasta la vieja casa de donde estábamos. Miré mi mano y vi que quedaba una huella blanca. Dije, ¿cómo es posible? ¿Dónde está mi anillo? Lo único que tengo de mi madre. Y añadí, la tierra. Y ella dijo, no sé, yo te lo di. Volvimos a la playa, recorrimos la playa, no encontramos nada. Pasaron 20 días. Aquella persona que había estado conmigo fue a las 8 de la mañana a un bar de Ibiza y vio una mano que se posaba en la mesa. En esa mano que se posaba en la mesa estaba este anillo. Y ella dijo, este anillo es de Antonio. Y la otra dijo, no es de Antonio, yo me separé de mi marido. Aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante. Y allí pasamos la noche en aquella cala y nos salió el sol y cuando yo bailaba la salida del sol, entonces entró en un dedo de mi pie. Y además, prueba de que es mío es que dice liberada. Era una mujer francesa. Qué curioso. Oye, sí, te dejo, pero Basilio todavía no... Si es un segundo. Nos has dejado a todos. Porque estáis todos hablando de experiencias propias. Esperad un momento. Perdón un momento. Es medio minuto en terminar. Sí, sí. Medio minuto en terminar. ¿Qué conclusión saqué yo de esto? Que yo había sido un farsante. Que yo nunca había perdido mi anillo. Benítez, es muy rápido. Hace de esto unos pocos años. Podría ser cualquier persona, cualquier roca, árbol, cualquier cosa de estas cosas de las cuales realmente no tienes que huir, pero con estas no puedes encontrar nada. La verticalidad es parar y encontrar una dirección y no un recorrido. La dialéctica de direcciones o ejes y recorridos se encuentra en Ibn al-Arabi, se encuentra en los viajes de Mahoma, el Laylat al-Qadr y el Laylat al-Miraj. Pero es que no es solo eso, perdóname André, no es solo eso. Hablamos por una parte como si hubiese solamente la palabra y el silencio. Entre la palabra y el silencio, el poderoso trabajo, la paciencia de lo negativo, descubrió el concepto. El concepto admite muchas palabras, pero al fin y al cabo no se modifica en sí. Yo creo que por una parte está la persona singular soberana. Persona singular soberana. Y por otra parte, la inmensa magnitud de lo real. No hay contradicción entre la persona singular soberana y la inmensa magnitud de lo real. El viaje iniciático es ese punto donde se conectan una cosa y la otra. Por eso mismo lo de vertical, horizontal, lo de palabra, silencio, las habituales oposiciones cesan. Una persona puede resolver, como en el viaje que yo contaba, que es nada más que un farsante, y no con eso cambia su concepto del universo. Bueno, naturalmente, porque el viaje iniciático fundamentalmente consiste en abandonar el mundo de la dualidad. Claro. Por supuesto, que toda oposición desaparece, claro. Pero no toda oposición. La oposición que hay entre, por ejemplo, ¿no? El votante y la persona singular soberana, que es una oposición infinita. Es como la que puede haber entre el cenit y el nadir, ¿eh? Porque tiene muy poco que ver la persona singular soberana con el votante. O la diferencia entre el Dios digno de su nombre y el tiranuelo que pide dogmas, no hay punto que es la misma oposición que entre el nadir y el cenit. Pero por Dios, pero bueno, no, el punto es en un universo que no tenga cenit y nadir. Pero hay una cosa que me molesta, es que realmente a mí me gustaría de que el testigo de la geografía del país en el cual hablamos hoy, España, tú,
nos contase, porque eres demasiado silencioso, igual que el No, nuestro es que no soy editor. silencioso, es que estamos con admiración escuchando la disertación Cállate, académica. No, o que creas que ese no es el sistema, pero los ha No voy habido. por ahí. Yo digo que estamos en 1990. Me Pero parece bien, pero no desvalorices tanto. Pero si la iniciación la propicia el hecho de que vamos a morir, el hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse. Lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis, a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento. ¿Tú estás convencido La que iniciación morirás es o no? inevitable, todo el mundo se inicia. Todo el mundo, sin excepción. Lo Sí, que pero la pasa es que mayor parte de la gente, Antonio, como tú has señalado, solo en el momento de la muerte se inicia. Y en cambio Creo hay que- algunos otros seres que intentan iniciarse antes. ¿no? porque Pero de esto tienen hablaré en el antes la Escorial. muerte, Hoy no. porque antes han hecho frente a la muerte. Naturalmente. Por Nada eso la más prueba que por iniciática eso, es la porque en muerte. vez de ir al médico, Ah, sí. se han quedado en su Sí, casa sí. pensando en la muerte. Efectivamente. Antonio, Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido. ¿Cuál es, o sea, para la gente que nos estás viendo, el punto de partida de la iniciación, cuál es? O sea, y también la otra pregunta es, ¿está reservada solo a unos pocos, a todo el mundo? Está ¿Cuál es? reservada a muy pocas personas. A muy Está pocas personas. Bueno, yo antes he No, mencionado, no. yo En el antes he mundo- mencionado los Reyes Magos y los pastores, es decir, el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén. Yo creo que no todo el mundo puede, ni quiere, ni debe iniciarse. Hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos, Los grandes iniciados, de Edouard Chiguet, donde recrea, de una forma un poco falsa, un poco Fantasiosa. como Ivans recreó el palacio de Gnosos De Creta. en Creta, pero bueno, puede servirnos para ejemplarizar. Chiguet cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del antiguo Egipto, que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos, a no ser que nos remontemos a la Atlántida. Bien, en los templos del antiguo Egipto, cuando una persona quería iniciarse, ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático, la voluntad de querer iniciarse, la voluntad de querer adentrarse, recorrer ese laberinto, enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar, como hace Teseo, en el mito de Teseo, el Minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre, ver cara a cara a la muerte allí. Entonces este individuo llegaba al templo, llamaba a su puerta y le abría el padre portero, por así decir, el hierofante portero. Y entonces, cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado, entonces le avisaban de lo que le iba a suceder. Te vas a enfrentar a horribles pruebas, si las superas te iniciaremos y si no, el resto de tus días, como he dicho antes, los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación. Déjame terminar, termino enseguida. Entonces este individuo, precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo, era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo, de las pirámides, donde lo mismo se pasaba 3 meses o 30 años, porque había perdido la noción del tiempo, igual que cuando se ingiere una droga psicodélica, un alucinógeno, metido en una celda con agua hasta la cintura, lleno de sabandijas de ratas, caminando por galerías interminables, sin ver ni la luz, sumido en la oscuridad, en el ayuno, etcétera, etcétera, y así poco a poco ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio, que es donde transcurre la actividad racional. Y si realmente superaba todas esas pruebas, llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas, le enseñaba a leer las estrellas, produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos, y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento. Los otros, los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior, hasta el patio cuadrangular del interior, eran esclavos por el resto de sus días. ¿A quién llega no ciego? democraticemos también esto. por Y que favor. se le dice, ¿qué quieres ahora? Y dice, la luz. Es una respuesta que todos siempre tendríamos que tener, La luz. ¿verdad? Bueno, Pero vamos no a comentar, la luz, muy déjame posible. hablar Déjame acabar. a ver, Quisiera- No, que hable él, Jesucristo porque- se somete a Cuando toda esa hablabas. serie de tormentos. Me Porque callé Jesucristo cuando hablabas. hace el Vía Crucis, el Calvario, la muerte. Porque no Déjame basta con hablar. desear la Un luz. segundo. Déjale hablar. Bueno, Basilio. a ver, sí. Basilio. No, solo hay una dos en hablar a anotación, Basilio. una pequeña anotación al Estás- margen. Está inmenso. Quiero Andrés, papel y bolígrafo. Hay, Inmenso, una, Andrés, hay Papel y un pluma. poema de un pequeño poema de un poeta sufí que creo que es Yunus Emre, un poeta sufí turco, si no me equivoco, o si no me corrige Fernando. También quiero. Que dice